¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y como no nos encontramos con el único partido de Copa Libertadores que vamos a tener el día de hoy, estamos hablando de Everton de Viña del Mar, Everton de Chile, que enfrenta a Estudiantes de La Plata. Ya esta es la fase definitoria para lo que se va a venir, que van a ser la fase de grupos, por supuesto. Obviamente en el sorteo vamos a estar ahí. Quizás en directo lo reaccionemos, no sabemos todavía. Pero bueno, si quieren nos pueden ir a seguir a Twitch, que está en la descripción, como no. Así que bueno, la verdad es que es una serie bastante complicada para Everton, creo yo, por la trayectoria, por la historia que tiene Estudiantes. Es lo que decíamos la semana pasada cuando dejó afuera a otro equipo chileno, Estudiantes. Estudiantes te vuelca en la cancha toda su experiencia y se nota quién es el que tiene la mística copera dentro de la cancha. Es sin duda lo que pasó hoy en el partido, por ejemplo. Quizás no fue el mejor partido de Estudiantes en la era Zielinski, porque creo que tuvo muchos mejores, pero sí Everton intentó, lo buscó, y a Estudiantes quizás sin tanto esfuerzo le termina llegando más fácil, pero esto se debe por su mística, por su manera de jugar la Copa Libertadores, esa manera que sabe jugarla esta competición. Y como no, Everton hizo lo que pudo. Todavía la serie está abierta. Es cierto, jugar en uno es complicadísimo, no se lo deseo a nadie, y más con esa herramienta principal que tiene de las pelotas paradas. Es como que todo suma a que sea en contra de Everton. Pero bueno, veremos si ante las adversidades Everton puede salir adelante y dar vuelta a esta serie que se le complicó bastante, la verdad. Un 1-0, si bien no es un resultado muy abultado, es un resultado que Estudiantes te lo va a defender con uñas y dientes. Así que vamos a darle play a lo que fue el resumen. Como siempre les decimos, en este caso World Football es el encargado de hacer el resumen, y lo pueden visitar su canal que sube los resúmenes. Así que ahora sí, vamos a arrancar con lo que fue el partido entre Estudiantes y Everton. La verdad me sorprendió mucho el partido que hizo Everton hoy. Jugó bastante bien, manejó más la pelota, tuvo un 54% de posesión, por ejemplo. Es cierto que el hincha de Estudiantes con su filosofía de juego me va a decir, metete la posesión en donde ya sabes. Pero la verdad es que a mí me gustó cómo jugó Everton. Tuvo chances de gol también, tuvo 13 disparos Estudiantes, 11 por el lado de Everton, pero Everton tuvo 4 al arco, mientras que Estudiantes tuvo 3. Ahora, si desmenuzamos más esa estadística, tenemos que Estudiantes, la que tuvo, la mandó a guardar, pero desaprovechó bastante en el primer tiempo. Si se dan cuenta, vimos llegadas de Estudiantes en los primeros minutos, y sobre el final tuvo una clarísima Everton de la mano de Di Llorio, que es un 9 que cuando está en su mejor momento esa pelota la metía, por ejemplo. Entonces creo que no tuvo esa fortuna que quizás tuvo en partidos anteriores Everton, y en este caso le terminó costando el 1-0 de la mano de Pellegrini, un jugador que vino de la MLS para jugar en Estudiantes y poder devolverle un poco todo ese amor y cariño que le dieron antes de irse. Así que muy bien por parte de Pellegrini, que volvió. La asistencia es de Godoy, para quienes quieran saberlo. Un partido que tenía dominado, vuelvo a repetirlo, en el primer tiempo Estudiantes. En el segundo se le complicó mucho y pudo llegar al gol, que es importante obviamente. Pero bueno, nada, el pincha sigue metiendo buenos resultados, sigue en sintonía con el torneo local, por ejemplo. Viene extendiendo y estirando una seguidilla de partidos en las que está invicto. En el torneo local está puntero invicto también. Nada, terrible el año que está teniendo el pincha. Y por el lado de Everton, a nivel internacional, creo yo que está teniendo un gran año. Viene de hacer una buena primera fase. Y obviamente ahora tiene que definir frente a Estudiantes para ver quién va a estar en la fase de grupos. Pero pase lo que pase, quiero decirles que Everton tiene mi admiración, la verdad. Me sorprendió mucho el nivel que demostró, tanto en la fase anterior como en esta. Y creo yo que si juega así, se la va a complicar bastante a Estudiantes y la va a tener jodida el pincha. Pero bueno, veremos qué pasa en la vuelta, que va a ser la semana que viene, y la vivís acá por la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.